Seguimos en temas de trigonometría. Vamos a ver la clasificación de ángulos externos e internos. Entonces, estos ángulos van a estar atrapados en medio de líneas paralelas o fuera de las líneas. ¿A qué nos referimos? Los ángulos internos, todos los que vayamos a trabajar como internos, van a quedar atrapados dentro de unas líneas paralelas, mientras que los ángulos externos van a quedar fuera de las paralelas. Entonces va a haber ángulos alternos internos y lo que vamos a ocupar son líneas diagonales que corten a estas paralelas. Aquí pusimos 4 ejemplos. Entonces esta línea diagonal me va a ayudar a clasificar si son alternos o no. Entonces aquí ponemos 4 ejemplos. Aquí la condición es que sean internos, dice el tema, ángulos alternos, pero que sean internos. Claro que sí, dijimos que los internos quedan atrapados entre las paralelas. Y por ejemplo estos dos que puse aquí, que están tocando a la diagonal, están dentro de mis paralelas. O sea, esta es una de las paralelas y esta de acá es la otra de las paralelas. Entonces sí quedaron atrapados estos dos ángulos dentro de las paralelas. Lo mismo sucede aquí. Este ángulo y este de acá quedaron atrapados dentro. Ese también, ese también. Y este quedaron dentro de mis líneas paralelas. Ahora, ya que entendimos eso, bueno, sabemos que esto venía de la clasificación de alternos, de ángulos externos e internos, lo que dijimos inicialmente, pero nos vamos a quedar con los puros internos de momento. Y si les asignamos valores, observamos siempre que también se cumple esta condición de ángulos alternos e internos, es que siempre que yo esté observando los ángulos, aunque estén del lado izquierdo o derecho, ¿a qué nos referimos? A que, por ejemplo, si yo observo la diagonal aquí, este ángulo de 30 me quedó del lado izquierdo de mi diagonal, aquí está la diagonal, y el otro ángulo de 30 también me quedó del lado derecho. O sea que para que sean alternos, uno debe de quedar del lado izquierdo y el otro debe de quedar del lado derecho. Y deben de medir lo mismo. Aquí también vemos que este ángulo de 150 grados, esta abertura, es igual a esta de 150. Nada más que uno de esos ángulos me quedó del lado izquierdo, de aquí, de mi diagonal. Aquí está la diagonal que me separa el lado izquierdo del lado derecho. Este me quedó del lado izquierdo, este me quedó del lado derecho. Y por eso se les llama alternos. Entonces ya es muy fácil, son alternos internos. Aquí quedaron atrapados los dos ángulos en color verde, quedaron atrapados internamente dentro de la paralela, internos, y aparte son alternos porque uno está del lado izquierdo de mi diagonal y el otro está del lado derecho. Y la condición es que deben de medir lo mismo. Y aquí por último, igual uno quedó del lado izquierdo, otro quedó del lado derecho de mi diagonal y aparte son internos porque quedaron atrapados. Muy bien. Y pues eso es la cuestión de ángulos alternos e internos. Ahora toca el turno de los ángulos externos, perdón, ángulos alternos externos. Seguimos trabajando con la idea de las paralelas, las líneas paralelas y las diagonales. Dice que van a ser alternos y van a ser externos, es decir que ahora deben de quedar fuera de mis paralelas. Y claro que sí, miren, aquí esto es lo interno, lo que está dentro de las paralelas, y estos quedaron fuera de las paralelas, quedaron fuera de las paralelas. En todos estos casos se ve aquí, quedan fuera, acá, quedaron fuera, fuera, aquí quedó fuera y afuera de mi paralela. Mis paralelas son estas dos líneas y en todos los casos quedaron fuera, por eso son ángulos externos. Y pues esa idea que no se nos olvide, que los externos van por fuera de las paralelas. Y si les asignamos valores, también cumplen como en la clasificación anterior, que deben de medir lo mismo, pero deben de ser externos esta vez. Y aparte, para que sean alternos, ya dijimos que la diagonal nos ayuda a separar el lado izquierdo del lado derecho. Uno me quedó del lado izquierdo de mi diagonal
y el otro me quedó del lado derecho, y así en todos los casos. Este quedó del lado izquierdo, este quedó del lado derecho de mi diagonal, y por eso son alternos, y así se cumple para todos. Lado izquierdo, aquí está mi diagonal en blanco, esta diagonal, lado izquierdo, lado derecho, y como tal. Bueno, eso me va a servir entonces para después entender otra clasificación muy diferente. Ya vimos en los anteriores, fueron ángulos alternos externos y los internos. Bueno, pero ahora toca el turno de los ángulos correspondientes. Entonces voy a seguir trabajando con mis paralelas, mi línea diagonal, pero esta vez uno de los ángulos va a ser externo y el otro tiene que ser interno. Entonces mira, este quedó fuera de mis paralelas, mis paralelas son estas dos, este quedó fuera y el otro quedó atrapado dentro de las paralelas. Y aunque sean correspondientes, aunque uno sea interno y el otro sea externo, deben de medir también exactamente lo mismo. Aquí le puedo llamar que este es alfa y beta, y es la condición de ángulos correspondientes, aunque sea interno y externo, tienen que medir lo mismo. Y por acá también otro ejemplo pues sería tener este ángulo externo y este interno. Este quedó por fuera de mis paralelas, este quedó atrapado dentro, y miden lo mismo. Y una cosa importante que debemos ver de los correspondientes, siempre están del mismo lado. O sea que miren, aquí está la diagonal y este está del lado derecho, porque este es lado derecho y del otro lado de mi diagonal es lado izquierdo. Pues este es lado derecho y este también quedó del lado derecho. O sea que los correspondientes, a diferencia de los alternos, los correspondientes siempre quedan del mismo lado. Aquí lado derecho de mi diagonal, y acá veo que está mi diagonal y me quedaron del lado izquierdo y del lado izquierdo. O sea, externos e internos son correspondientes, miden lo mismo y quedan del mismo lado. Entonces aquí ya nada más puedo decir que alfa y beta tienen que siempre cumplir que alfa y beta, bueno, los pude haber nombrado con cualquier otra letra del alfabeto griego, no importa, pero siempre miden lo mismo. Entonces, a ver, esto que no se nos olvide, los internos quedan dentro de las paralelas, los externos fuera. Muy bien, y por acá este es externo, quedó fuera de mis paralelas, aquí están mis paralelas, quedó fuera, externo. Este es interno, miden lo mismo, se pueden llamar alfa y beta, quedaron del mismo lado. Mira, si utilizo mi diagonal para separar el lado derecho del lado izquierdo de la diagonal, los dos quedaron del mismo lado. Cuando queden del mismo lado son correspondientes siempre y cuando uno sea interno y el otro sea externo, y aparte midan lo mismo. Y eso siempre se va a cumplir, que el ángulo A y B, al ser correspondientes, pues miden lo mismo. Quiero que te quede muy grabado esto, porque en el siguiente video, claro que vamos a trabajar ya con valores numéricos y con X y bueno, algebraicamente lo vamos a resolver, no va a ser así tan simple. Entonces por eso ya por último aquí, ángulo externo, otro debe ser interno, ya desde ahí son correspondientes. Quedaron del mismo lado, mira, la diagonal me separa, me quedaron del lado derecho de la diagonal y miden lo mismo. Entonces no te pierdas el siguiente video, donde ya resolvemos problemas acerca de estas paralelas con diagonales y ángulos, pero ya con valores algebraicos.